Aprende con los mejores al instante. Capacitación que siempre es vibrante, virtual o presencial, donde tú estés. La solución ya la tienes a tus pies. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Las herramientas que cambian tu día. Asesoría que guía tu gran vía. Instructores listos para inspirar. Un mundo de saber para conquistar. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Es tu momento, no hay que esperar. La formación que te hará despegar. Una plataforma con visión sin igual. 3.0, el cambio es real. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Muy buenas noches con todos los participantes. Sean ustedes bienvenidos a este curso que tenemos dispuesto para esta noche. El curso de grafología justamente, o selección de personal mediante herramientas que nos permiten entender con base a la grafología. Les agradezco mucho por su puntualidad. En primera instancia me presento. Mi nombre es Gabriel Caicedo. Soy capacitador y consultor durante aproximadamente 30 años. Quiero comentarles que no siempre trabajé en el tema de capacitación, sino que también hice los ejercicios laborales normales dentro de muchas organizaciones de acá del Ecuador y me siento muy contento por haber logrado esos puntos. En procesos de grafología como tal, poseo una maestría justamente en grafología, así como experiencia de más de 1.500 horas y de muchos análisis grafológicos solicitados, tanto por la parte legal como de la selección de personal de muchas organizaciones que buscan mejorar el desempeño justamente de su personal. Así que quería comentarles justamente esta parte de la presentación que es interesante que ustedes lo conozcan y bueno, trabajo hoy en 3.0 Consultores como capacitador justamente de este tipo de temas, así también como algunos otros que van de la mano, como por ejemplo el tema de liderazgo, de servicio al cliente, soy apasionado del servicio al cliente, negocios y finanzas. Entonces, yo quería comentarles todas estas cosas porque siempre voy de la mano con respecto a la práctica y también a la experiencia y también directamente a todo lo que se puede llamar el ejercicio en sí de trabajar con personas. Soy un profesional que le gusta el trato con personas, que sabe que los equipos de trabajo funcionan mejor siempre que nosotros comenzamos a tomar en cuenta a las personas como tal. Y esto me ha permitido en procesos de liderazgo como tal y como otros adicionales, lograr tener muy buenos resultados. Aquí vienen muchas cosas que nosotros veremos y es por eso que trato siempre de conocer más a las personas, al personal y a los grupos que he tenido el gusto y el honor de poder liderar. Sin más, este curso es bastante práctico, ¿sí? Quiero comentarles que vamos a hacer algunas cosas, incluso en el correo electrónico que les envió soporte, lo observé que les decía que si es factible que tengan cerca un esfero, unas hojas de papel bond y una regla, sería súper interesante, ¿sí? Así que por favor, si no lo tienen ahorita, es momento de que vayan a tenerlo un poquito cercano para que ustedes lo puedan revisar.
También quiero comentarles que, bueno, es importantísimo que tratemos de tener cámara encendida. En el caso de que tú no puedas, yo no te puedo exigir esas cosas, pero es importante que lo comiences a manejar. Esto es bueno para poder ir desarrollando un mejor curso. También, al finalizar, siempre tenemos una foto final y ojo, todo lo que tú vas a ver acá está siendo grabado, es importante que lo sepas y también es importante que sepas que el material me puedes pedir directamente por medio del mail de soporte, el correo de soporte que te llegó ahora. Puedes pedir material si es el caso. Este curso también tiene un nivel de profundidad. Los cursos de grafología, yo te voy a ser muy sincero, puedes empezar desde las 2 horas, 8 horas, 24 y puedes llegar a tener 500 horas, porque todo es práctica. Acabas de observar un proceso práctico, ejercicios prácticos que te van a servir. Voy a conectarme con la parte teórica, obviamente, porque debes conocerla, porque tienes que ver de dónde sale, de dónde proviene y el por qué, y es por ahí donde nos vamos a conectar. ¿De acuerdo? Para empezar, por favor, quisiera conocerles un poquito, solamente por chat, por límite de tiempo. Vamos a poner de dónde está saludándonos esta noche. Cuéntame, por favor, por chat. Yo con el chat estoy todo el tiempo trabajando, así que por favor, cuéntame por chat. Helen Moreira, muy bien, muchas gracias. Los saluda desde Quito. Perfecto, Helen, gracias. ¿Quién más tenemos? Adriana, bienvenida a Quito. ¿Quién más tenemos? Gustavo desde Quito, muchísimas gracias. Perfecto. Ronald, estás desde Guayaquil, perfecto, muy bien, muchas gracias, bienvenido, por favor. ¿Quién más tenemos por ahí? Tenemos a Nicolás, a Doménica, vamos también Sara, Jessica, Carla, Lisbeth. Eso, Carla, perfecto, gracias. Guayaquil, Doménica, muy bien, Quito, te agradezco mucho. Ronald también desde Guayaquil, ya creo que te mencioné, muy bien, muchas gracias. Javier también, ¿de dónde nos estás saludando? Buenas noches también, Sara, ¿de dónde te estás conectando? Me ayudarías muchísimo. Esto me sirve para comenzar a ver con quién estamos conversando. Gracias, gracias, Sara. Desde Guayaquil, perfecto. Y también porque yo te voy a comenzar a hacer preguntas por medio de chat. Y eso sí te voy a pedir que por favor lo contestes. También puedes alzar la mano y podemos conversar como te sientas mejor, por favor. No hay ningún inconveniente. Gracias, Matías. Gracias, Javier. Perfecto. Me dice Javier que está desde México. Felicitaciones. Muchas gracias. Y Matías está desde Quito. Muy bien. ¿Cuál es el enfoque que tú vas a observar en este curso? En este curso tú vas a observar y te voy a contar que existen varias escuelas justamente de grafología, varias escuelas. En este caso, tú vas a conocer la escuela que habla directamente, es una escuela española, que habla directamente de un proceso matemático. Vas a hablar con números, vas a ver números acá, ¿de acuerdo? No te voy a hacer sacar la raíz de la raíz cuadrada ni la regla de 3, no se estresen. Lo único que les voy a enseñar son medidas con los que se interpreta este tipo de escuela. ¿Por qué te lo digo así? Porque me he topado también con algunos consultores en el ámbito grafológico que me dicen, esto representa introversión. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y la persona me dice, porque así dice, porque así parece. Entonces, ahí es donde yo entro a romper muchos de los esquemas y es por eso es que me especialicé en una maestría en España porque daban números. A mí me interesan las cosas un poquito más técnicas con respecto a este tipo de análisis y es por eso que yo les voy a transmitir esta información. Todo es con números, por eso hablaba de la regla y es factible que ya lo comiences a ver desde ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, esto quería comentarte en primera instancia y antes de preguntarte otra cosa, quiero decirte que a veces la grafología la persona la confunde con cosas un poquito esotéricas y que cosas que no son. Así que realmente la grafología y por qué me gusta tanto, te digo que bueno, tiene una antigüedad desde la China antigua del siglo III antes de Cristo. Desde ahí ya se comenzaba a observar este proceso grafológico. Ya se comenzaba a ver en la Roma clásica cuando nosotros hablábamos de que reflejaba el carácter. En la Edad Media se hablaba de que era una expresión individual. Hablamos de que Camilo Baldi en 1609, ya en el siglo XVII, él escribió ya un tratado en donde se hablaba de un proceso formal de grafología, en donde se veía un proceso más médico, más filosófico, en donde se comenzó a conectar con la psicología del autor como tal. Luego, Michon, que él es el padre de la grafología moderna, te hablo de 1872, él ya crea una metodología sistemática del análisis grafológico, en donde tú ya comienzas a tener otros datos con respecto a esta información, y gracias a la cantidad de números que se va sacando, a la gran cantidad de descubrimiento, de proceso investigativo, se comienza a determinar algunos
digamos, parámetros para poder determinar algunos rasgos de personalidad. En el siglo XX, la grafología ya se difunde ampliamente en Europa y América Latina. Se utilizan ámbitos de la selección de personal, educación y la criminología. Se establecen escuelas grafológicas, una se encuentra en Francia, España, Argentina, México, y fue utilizada incluso por empresas y gobiernos para evaluar aptitudes. Mira eso ya en el siglo XX. Siglo XXI, y estamos hablando de que hoy en día la grafología se usa muchísimo en procesos de coaching, en procesos de selección de personal, en procesos también de levantamiento de perfiles, lo cual te va a servir un montón dentro de este ejercicio. Eso es una parte de la historia que quería participarte para que sepas que vas a aprender una herramienta muy importante de la psicología que te va a ayudar muchísimo dentro de los ejercicios que tú puedes ir desarrollando en el camino de tu profesión. Ahora, ¿por qué a mí me gustó la grafología? Quiero comentarte que yo trabajé en banco cuando tenía 20 añitos. Cuando tenía 20 añitos, trabajé en un banco, me gustó mucho el tema de las firmas. Desde ahí comenzó mi pasión por la grafología, que no era grafología, por eso es que ahí me confundí, eso ya te voy a contar más adelante, sino que ahí me comenzó a gustar todo este tipo de herramientas, me gustó mucho el tema de la personalidad y de repente también sucedió un caso muy complejo en la vida de una persona muy conocida mía que firmó un cheque y que este cheque lo firmó, lo dejó en blanco, la persona lo cerró, era un cheque de garantía, después lo abrió, lo llenó y eso se pudo determinar. Em, Eso le permitió a él salvarse de un problemón que se le estaba gestando y es por eso que a mí me comenzó a apasionar este proceso de la grafología. En ese tiempo yo pensaba que eso era grafología, pero en el tiempo me di cuenta y gracias a la preparación y a los estudios que eso no era grafología, que eso era grafotecnia. Entonces, ahí me comencé a conectar con la verdad, con las cosas tan interesantes que hoy podemos comenzar a ver en relación a esta herramienta de la psicología. Con base a esto, quiero que me cuenten, por favor, ¿por qué quieren aprender grafología? ¿Qué les llama la atención de este proceso grafológico? Así en dos palabritas, así como me pusiste que estás desde Guayaquil, que estás desde Quito, cuéntame, por favor, ¿qué es lo que te llama la atención de este proceso grafológico? A mí me interesa muchísimo conocer el por qué quieres aprender esta parte o por qué lo quieres validar con la selección de personal, que también me interesa. También me puedes decir, mira, lo que pasa, Gabriel, es que yo trabajo en selección de personal, quiero comenzar a hacer esto, o sea, no tengo problema, quiero mejorar el proceso de selección de personal, está bien, perfecto. Ahí me comienzo yo a dar cuenta un poquito más, porque también me puedes decir, quiero detectar firmas falsas, que también me sabe pasar. En los seminarios me dicen, Gabriel, yo quiero determinar firmas falsas. Bien, perfecto. Te voy a dar 3 rasgos en este seminario rapidísimo, pero sí es importante que ahí lo profundices. Vamos, Helen nos dice, es interesante conocer los rasgos de la personalidad a través de la grafología, completamente. ¿Quién más? Vamos, ¿qué más me cuentan? Vamos a ver, nuevamente les voy a volver a nombrar. Es súper interactivo, necesito que sean súper interactivos para que podamos conocerlos. Adriana, cuéntame, Adriana, Gustavo, Ronald, Doménica, Carla, Catherine, Sara, Katy, Javier, Matías, cuéntame un poquito, ¿por qué quieres conocer esto o no conocías de este punto? ¿Sí? Hacer un análisis de la persona de acuerdo a la escritura, perfecto. Trabajo en selección y me gustaría poder a breves rasgos identificar algo de su personalidad y tal vez. Claro que lo vas a hacer, Carla, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Me interesa cómo se puede mejorar en selección de personal, perfecto. Entiendo que trabajan en selección de personal con base a lo que estoy viendo, ¿no es cierto? Eso me interesa mucho, un montón, porque así lo personalizo. Sí, perfecto. Bien. Si tienes alguna otra cosa, mejor. Es importante porque ofrece una perspectiva complementaria y profunda sobre la personalidad de los candidatos que va más allá de lo que perciben un currículum en entrevista. Perfecto. Lo que estamos viendo ahorita, entonces, son una herramienta que te va a ayudar muchísimo. Y déjame decirte algo, yo cuando hago el análisis grafológico que hoy te lo voy a presentar, a uno de mis análisis le quité los nombres, eso sí, a uno de mis análisis, ¿por qué? Porque yo doy 3 cosas importantes como retroalimentación a las organizaciones, ¿sí? Como por ejemplo, cómo es la persona, qué necesita reforzar, en breves rasgos te estoy diciendo, y también si ya lo contratas, cómo deberías comenzar a trabajar con él. Entonces, eso te va a servir mucho en el camino para que sepas, ¿no? Bueno, ya tuviste la terna, lo seleccionaste y de ahí ya lo puedes comenzar a trabajar. Entonces, más o menos va por ahí el ejercicio, puede ser una muy buena conclusión para que lo tengas. En primerito, yo les voy a presentar cómo sale este análisis grafológico para que tengas una idea. Yo ya hemos creado este formato lo tengo creado yo desde hace muchos años dentro del ejercicio.
quiero comentarte, bueno, aquí está 3.0, que es la empresa que la gesta. Aquí en muchos de los temas he borrado los nombres para que tú no tengas acceso, obviamente porque es ética de nosotros. Y bueno, nos está hablando en una primera instancia de un análisis completo para que te des cuenta. Mira, tienes los antecedentes, el soporte para el análisis. Lo que te estoy diciendo es para que cuando tú lo hagas, también te resguardes, porque una vez me pasó que me dijo, no, es que eso es perjudicial, me dijo una personita una vez incluso que era discriminatorio y yo le supe hacer notar con base a esta información que no lo es. Y es por eso que aquí te habla de que qué es la escritura, qué se encuentra en la capacidad de análisis, que el individuo tiene rasgos personales únicos, huellas digitales que viene a ser la firma y que también cito la Constitución en donde nadie puede discriminar y este proceso no es discriminatorio, sino que va de la mano con un proceso prácticamente de, digamos, de test. Esto quiero que tú lo comiences a ver. Me interesa ver qué complementar los procesos de selección y como consulta si la persona por diversos motivos dañado su forma de escribir, igual se puede analizar rasgos personales. Claro que sí. Aquí hay varios rasgos. María Elena, excelente pregunta. Y con base a lo que me dice María Elena, sí te voy a contestar de una vez y dice, si la persona por diversos motivos ha dañado su forma de escribir, igual se puede analizar rasgo de personalidad. Claro. Aquí viene una primera pregunta y me parece súper interesante. Sí podemos, y sobre todo porque existe una ley grafológica que te habla de que existe un desarrollo, o sea, la persona sigue madurando el proceso de escritura, en primera. Segundo, tiene que ver también de sus funciones en las que la persona trabaja. Si la persona comienza a trabajar dentro de un ejercicio, por ejemplo, yo trabajé de gerente de compras una vez y firmaba 1000 órdenes de compra al día. Mi firma no valía para nada al final. O sea, ¿qué es lo que te digo? Eso también puede ejecutarse. De hecho, debe pasar. Si es que no pasa, ahí tienes algunos datos importantes. Y tercero, si la firma comienza a tener ya determinados detalles, se puede ver en un proceso médico, ahora es selección de personal, pero ya te cuento, gracias a tu pregunta, si es que la persona puede tener o puedes hacer una alerta temprana, no es detección, pero es una alerta temprana de un Alzheimer, ¿sí? Es alerta temprana. Tú le comienzas a ver eso y le puedes hacer notar justamente para que se hagan los exámenes con profesionales de la salud en la parte de psiquiatría, en la parte de neurología directamente, que ahí no entramos nosotros, solamente es una acción de alerta y eso te cuento que a mí me pasó, que sí me ha pasado, que yo revisaba algún momento este tema, vemos madurez de textos y escritos y ahí nos damos cuenta de que la persona debe tener cambios escriturales, debe hacerlo, pero si la persona no los tiene en el tiempo también es una alerta y si la persona comienza a tener una caída, se comienza como a virar para abajo, ya tienes otros datos. También puedes comenzar a ver un temitas con respecto a su cabecita y por eso es que tú debes alertar si tú tienes eso solamente con términos como presumir. Al ser una herramienta, no somos la ciencia como tal, por eso podemos presumir de determinadas acciones. Buena pregunta. También, dentro del ejercicio de este informe que te estoy presentando ahorita, están todas las posibles razones por las que tiene el soporte. Para hacerlo, tú necesitas una regla que tenga milímetros. Hay personas que utilizan graduadores, lupa y esfero rojo y verde. Al comienzo o parte de mi ejercicio, yo te cuento que trabajaba con pinturas, ¿sí? Trabajaba con pinturas, me funcionó bastante bien. Y es por eso que yo sí les invito a que en algún momento lo puedan hacer de esta manera, con pinturas, con todas estas cosas, para que sientas un nivel de no mezclarte con determinadas leyes grafológicas, ¿de acuerdo? Mira lo que te estoy presentando, aquí está el escrito justamente de la persona analizada, ya voy a contarte para qué sirven todas estas cosas, ¿sí? Y por qué se pide el tipo de análisis que vamos a ver. Está su firma, ¿de acuerdo? Luego hablamos de esquemas específicos, el simbolismo. Mira cómo comenzamos a medir, aquí comienzas a estructurarlo, 2, 4, 1, aquí ya comienzas a ver algo. Aquí tienes las leyes grafológicas que comienzas a trabajar. Este es un informe más pesado, más fuerte. Mira, son 22 hojas de informe. Tienes la distribución. Aquí tienes las mediciones. Todo esto le comienzas a participar justamente a la persona que te pidió la evaluación. Tienes los márgenes, porque los márgenes tienen muchísimo que ver. Y comienzan a determinarse cosas.
¿sí? Poco a poco se comienza a determinar cosas. Por ejemplo, mira, dice, en la ley grafológica dimensión, la dimensión nos revela el nivel de expansión de las tendencias, impulsos y necesidades, autoconcepto, autoconfianza y grado de intro y extroversión. Para el aspecto gráfico de la dimensión, tamaño de la letra se establece de la siguiente forma. Tamaño de la letra 2 milímetros, lo que determina persona que tiende a pasar inadvertida. Tipo de letra uniforme, lo que determina reflexión, orden y perseverancia, monotonía y rutina. Entonces aquí ya comienzas a tener un dato en relación a la ley. Por eso es que es importante que tú sepas que aquí tienes que verlo, ¿no? ¿A qué se refiere la ley grafológica para hacer su interpretación? Conforme a esto, te estoy solamente presentando el informe. Al finalizar, mira cómo funciona, están todos los extractos, está firma, se analiza firma. Y por último, tienes un tipo cuadro resumen, que con el cuadro resumen tú te puedes manejar. Mira, aquí tienes un cuadro resumen con la ley grafológica, el subaspecto. Y aquí generalmente trabajamos con algo que se llama positivo o negativo, que quiere decir cosas positivas y cosas negativas en relación al perfil del cargo. Ojo con eso, ahí es donde entramos, ¿sí? Entonces, aquí estábamos determinando, te soy muy sincero, una jefatura de agencia de una determinada empresa y ahí veíamos, por ejemplo, una jefatura, una introversión como que no es la mejor, ¿sí? Timidez como que no estaba la mejor, aquí faltaba control de impulsos, entonces no era la mejor persona en el lado negativo. Y en el lado positivo le gustaría libre, formal, sencillez, prudencia y control. Entonces aquí tú haces ese match y comienzas a sacar conclusiones. Eso es lo que te comienza a decir las leyes. Y para terminar, puedes encontrar las conclusiones. Y aquí mira lo que dice. Aquí lanzamos las conclusiones y luego recomendaciones. Mira, puntos a favor para ser líder de tienda. Alto nivel de independencia, reflexión, perseverancia para liderar de forma responsable, buen manejo lógico, capacidad de decisión, equilibrio emocional, autoestima sólida. Aspectos a reforzar, confirmar su apertura emocional, observar su flexibilidad, verificar su disposición real, evaluar su disposición, su espontaneidad. Recomendación, brindar inducción especializada en comunicación emocional, liderazgo cercano y gestión del cambio. Implementar programas de capacitación en inteligencia emocional y acompañamiento con coaching ejecutivo. Estas son recomendaciones que nosotros brindamos con base a lo que vemos. Entonces, con base a toda esta información, hoy por la noche vamos a revisar algunas leyes, ¿de acuerdo? No todas, y también el nivel de profundidad va a depender muchísimo, muchísimo de lo que nosotros tengamos en la posibilidad de hacer. ¿Por qué te digo? Porque el análisis a profundidad se basa en medidas, y ahí es donde vamos a comenzar a trabajar. Sin más, y como primera línea que tú tienes que conocer, ¿de acuerdo? Y como primera línea es, necesitamos que hagas un escrito. No te quiero pasar nada más hasta que lo hagamos. Les voy a dar unos minutos, lo vas a hacer rápido al escrito, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en ninguna otra situación con base a esto, sino que vas a comenzar a hacerle a tu escrito para que lo comencemos a analizar con base a esto. Te vas a analizar tú mismo, ¿de acuerdo? Ahora. Todas estas cosas que acabé de decir, no debes trabajarlas de esta forma en selección de personal. Hoy, por ejercicio, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que se hace? En primera instancia, la persona que llega, y escúchame en esta parte las personas de selección de personal, llega donde ti una persona, ¿cómo tomas la prueba? Eso significa, porque la prueba grafológica tiene que ver con muchas cosas. A veces las personas dicen, no, es que el análisis grafológico se hace en un escrito que hizo hace mucho tiempo. Sí, eso se llama grafología forense. La grafología forense se utiliza cuando tú vas a trabajar en un proceso, digamos, un poquito más de pericia de la fiscalía, como perito de la fiscalía, ¿sí? Ahí comienzas a ejecutar ese nivel de ejercicio, para que tengas una idea. Pero si vas a hacer un proceso de selección de personal, tú debes contemplar tres cosas básicas. La primera, que la prueba grafológica debe ser lo primero que haga el participante al llegar, ¿sí? A veces los procesos de selección nos lanzamos directamente y primero a hacer a la entrevista, ¿sí? Pero quiero que comiences a tomar en cuenta estas palabras para que te salga súper bien. Primero, que la persona llega,
le tranquilizamos un poquito porque la persona cuando llega a una entrevista llega bastante elevada, ¿sí? Llega con muchas emociones encontradas, entonces la persona tiene que estar más tranquila. Si me preguntas a mí, yo considero que lo mejor para dar la prueba y hacer esta prueba mucho más aterrizada, que sea de mañana, que sea cuando recién llega. Hablamos de 8:30, 9 de la mañana, la persona llega y tú le permites que ella haga este ejercicio. Primerito, lo único que vas a contarle es, bueno, puedes preguntarle un poco de cómo está, cómo se encuentra, no hables de la empresa, puedes hablar un tema familiar, nada más, despacito, suave, nada de pasados, nada de cosas tristes, nada de procesos políticos, nada de procesos religiosos, de entrada, despacito. Una vez que la recibes a la persona, le dices a la persona que por favor le vas a tomar un proceso grafológico. Este proceso grafológico tiene que ser en 10 hojas, acuérdate de eso. Ahora, no hay un reglamento que te diga, tiene que ser 10 hojas, te lo digo yo por experiencia, ¿sí? 10 hojas de papel bond. ¿Por qué 10, Gabriel? ¿Tienen que ser 10 exactas? No son exactas, eso no importa. Lo que quiero hacerte notar es por qué pido así. Porque vamos a medir en breves rasgos la presión. Si es que yo no lo hago de esta manera, ¿ya? El momento en que vamos a revisar presión va a ser de una forma que no nos va a dar datos coherentes. Una hoja, si cogemos una hoja y la ponemos contra un escritorio, no vas a poder gestar un proceso de presión muy aterrizado, sino que la persona incluso se va a sentir hasta cansada su mano dentro del ejercicio. Entonces, primerito, 10 hojas de papel bond, no líneas, no marcos, nada de eso, ¿sí? Papel bond como tal. A veces podemos ser más específicos, 75 gramos, ¿de acuerdo? 10 hojas de papel bond, le pones un clipcito y le entregas, ¿sí? El momento en que le entregas esto, que ya vendría a ser la segunda parte, porque la primera es que tiene que ser lo más temprano posible y etcétera, etcétera, le dices tú a la persona, que va a escribir o describir un paisaje, un paseo, un viaje, algo que le dé paz, algo que le dé calma. Entonces, le dices a la persona, haz esto, por favor. Describe un paisaje, escribe esto con respecto a un viaje que tuviste. Pero ojo, tienes que también decirle un viaje feliz, porque les cuento que una vez me pasó que hice la prueba grafológica y la persona me escribió, ¿sí? Un viaje extremadamente triste donde había fallecido un familiar de él. Entonces, eso no nos sirve, porque la persona va a gestar un proceso que no queremos, como cualquier otro test o como cualquier otra prueba. Entonces, le pides que haga este proceso, ¿sí? Y le dices que firme. Aquí tienes varias cosas. Puedes decirle que firme o que no. Mi recomendación es que firme. ¿Por qué? Porque la firma con el texto nunca pueden estar solos. La interpretación grafológica sola no puede existir. Siempre debe existir una relación entre las dos. Entonces, tú le dices que por favor te firme el texto. ¿De acuerdo? Ahora, durante este camino, muchas personas te van a preguntar, ¿le pongo firma? ¿En dónde? ¿Le pongo rayitas? No. ¿Le pongo fecha? Si quieres, puedes ponerle fecha. ¿Le puedo poner título? Ponle título. ¿Dónde le firmo? Donde tú quieras. Todas estas respuestas que te estoy dando, debes darlas justamente a la persona que va a hacer este ejercicio. Porque el rato en que la persona comienza a ver este tema, va a firmarte donde la persona así lo considere y eso nos va a dar resultados en nuestra prueba. ¿Va a poner la fecha o no? ¿Va a poner el título o no? No importa, ¿de acuerdo? Y tiene que ser, acuérdense, en hojas de papel bond para que si la persona se comienza a hacer procesos como cóncavos, convexos, ondulados, o puede que inclinación derecha, inclinación ascendente, lo que sea, tú lo vas a poder observar. Ese es el ejercicio grafológico. ¿Qué le vas a pedir? Recuerda, un proceso en que la persona puede ejecutar este nivel de acción en 3 párrafos. Eso sí, esto tampoco dice un reglamento en esto, pero gracias a la experiencia yo te puedo decir qué cosa. Si tú le pides 3 párrafos, la persona, el primer párrafo se va a adaptar. Las personas que están en selección de personal saben muy bien que mucha gente se adapta, ¿no es cierto? Adaptación. El segundo párrafo, la persona es más él, ¿sí? Y entra en el cuerpo en sí del texto, entonces vale la pena. Y en el tercero, por lo general, ya presenta cansancio, que también nos interesa conocer esta parte.
Entonces, el requerimiento y la orden completa, ¿sí? Describa o escriba un viaje que usted ha estado, tiene que hacer 3 párrafos y firme el documento. Punto, le entregas los materiales y listo. ¿Qué tipo de esfero? Yo sugiero un esfero con punta mediana. No es por nada, pero a mí me ha servido muchísimo el tema del BIC, el típico BIC, que todo el mundo lo conoce, nos puede servir muchísimo en este ejercicio. Sí, no lápiz porque tiene otro tipo de manejo el momento en que lo comience a escribir. Es mejor que sea tinta para que se mueva más rápido en la hoja. ¿De acuerdo? Y al término, te recibe esto, tú lo recibes y recién ahí puedes tener entrevista, recién ahí puedes tener el tema de otras pruebas psicológicas, todas las baterías que le quieras aplicar a partir de ese proceso. ¿De acuerdo? Vamos hasta ahí. Pregunto, hasta ahí alguna pregunta, por favor. Hasta ahí alguna pregunta. Cuéntenme. ¿Sí o no, sí o no? Bien. Parece que vamos con no. Bien, ya tenemos ahorita la primera partecita que yo les había preguntado para qué querían conocer esto, ¿no? Ahora les voy a preguntar otra cosa. Ponme tu cargo, por favor. No me vas a poner la empresa, solamente tu cargo. Ponme ahí para yo comenzar a revisar un poquito mejor. Ponme tu cargo en el chat para comenzar a identificar un poquito más todas las cosas que tú me estás presentando. Por favor, escríbeme tu cargo así súper rápido para poder conocernos un poquito mejor. Y ya con esto, ya iniciamos el ejercicio. A ver, vamos a ver. Coordinador, muchísimas gracias. Muy bien, análisis, perfecto, gracias. Sí, gracias por compartir. Gracias, Gustavo, gracias, Doménica. Ya, gracias, Katy, perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué más tenemos? Analista, muy bien. Ronald, muchas gracias. Gracias, Carla, también. Miriam, perfecto, muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Bien. ¿A quién me falta por ahí? Adriana, perfecto, gracias. Perfecto, Helen. Eso, genial. Me gusta que sigas ahí en este proceso de aprendizaje. A mí me encanta, genial. Bien, con base a lo que acabamos de observar, vamos a la primera partecita. Te voy a dar 5 minutos, ¿sí? Nada más, súper rápido, ¿de acuerdo? No te hagas problema, ¿de acuerdo? Si tienes la hoja de papel bond, ¿ya? Y nos va a ayudar muchísimo. Si tienes una hoja de papel bond, ¿sí? Nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué vas a hacer con esta hoja de papel bond? Lo que vas a hacer es escribir o describir lo que te dije, ¿de acuerdo? No vamos a tener tiempo para los 3 párrafos porque ahí nos vamos siquiera 15 minutos, ¿ya? Pero sí lo vamos a hacer en 5 minutos, algo que tú puedas escribir. Sin título o con título, como quieras hacerlo, con fecha, sin fecha, lo que te mencioné, pero fírmalo, ¿de acuerdo? Y lánzate, ¿de acuerdo? Hazlo. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes lo tengan listo. No te voy a pedir que compartas el material, no te voy a pedir que hagas, que me presentes a un análisis de perfil, porque eso es demasiado rápido como para mencionarlo, pero sí quiero que lo escribas para que comiences a practicar este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita que tienes estos, te voy a dar 7 minutos, ahorita que tienes estos minutos también, búscate una regla que esté cerca, le pides a tu enano, o sea, alguna cosa que esté cerca de tu casa y ponlo, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar con este tema. Me interesa que lo comiences a trabajar. Bien, te voy a dar solamente 6 minutos que ya se han acabado para que comiences a hacerlo. Yo voy a silenciar el micrófono, voy a estar aquí presente para que tú ya te pongas a trabajar en esto y ya cuando vuelvas empezamos con un proceso en donde te vas a comenzar a aterrizar. Adelante, por favor. 6 minutos. Una hojita de papel bond, escribe o describe un viaje, algo feliz que hayas tenido.
Me van poniendo un pulgar arriba las personas que vayan ya terminando o me van avisando por chat igual, no hay problema. Pero eso sí, 7:40 ingresamos ya con el proceso. Listo, muchísimas gracias. Volvemos, por favor, volvemos. Estamos todos, ¿no es cierto? Vamos, confirmen por chat nuevamente, confirmen aquí estoy, vamos con un sí. Listo, gracias Ronald, perfecto. Muy bien, listo. Helen también, muy bien. Y vamos adelante, ¿sí? Vamos adelante. Recuerden, por favor, al finalizar, al mismo correo electrónico que yo les pasé, me pueden pedir grabación, me pueden pedir material y otros, cualquier cosita por ahí también sin ningún inconveniente. Bien. En este punto en el que estamos nosotros, vamos a comenzar a observar lo siguiente. Cuando nosotros hacemos un proceso de selección de personal, primerito hablamos de una definición del cargo, con el perfil ideal del candidato.
Aquí podemos ya comenzar a ocupar esto para establecer rasgos grafos psicológicos ideales para el cargo, como liderazgo, adaptabilidad, estabilidad emocional. Definir qué tipos de escritura pueden corresponder a perfiles deseados, letra clara, ordenada y pensamiento estructurado. Esto es el aporte de la grafología en el análisis y descripción del puesto. En lo que se refiere a preselección, ya cuando recibes las hojas de vida y ya comienza el proceso, ¿no es cierto? Aquí viene la parte más importante, donde te dice solicitar manuscritos breves, es lo que te acabé de decir hace un momento, donde tú tienes esos temas. Y ahí tienes distribución del texto, que nos indica orden mental, tamaño e inclinación, que nos habla de introversión y extroversión, presión, la energía vital del sujeto, ¿de acuerdo? Inclinación y presión, control emocional, equilibrio, confianza. Dirección de líneas, estabilidad, ¿de acuerdo? Y ánimo general. Firma, grado de autenticidad, autoestima y coherencia en el texto. Mira todo lo que te aporta en el proceso de preselección. Algo importante, la grafología sí te puede dar algunos otros datos, como por ejemplo deshonestidad, ¿sí? Te puede dar algunos rasgos de personas que atenten o podrían atentar contra el pudor, ¿de acuerdo? Eso no lo vemos hoy porque es otro tipo de análisis, pero también entra dentro de este ejercicio, se presume, ¿no? Entonces tú puedes ejecutar también estos niveles y validarlo con una prueba adicional, justamente con base a esta información que te estoy comenzando a dar. Por ejemplo, hay veces, y lo vamos a ver hoy, que dice tendencia al ocultamiento. Ahí es lo que nosotros podríamos verlo, ¿de acuerdo? Con mucho gusto, Karen. Es el que nosotros te enviamos, pero si no, por favor, no te preocupes. Ahí les envío, ahí está el correo, por si acaso, Karen, no se preocupe. Bien, esto te ayuda en la preselección. Ahora, en la verificación, ¿ya? Aparte de la verificación que normalmente lo hacemos y es la validación. Ahí confirmas la coherencia entre lo observado y lo reportado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que trabajan en recursos humanos, en talento humano. ¿Qué pasa con la persona? ¿Ya? La persona cuando se presenta dentro en nosotros, dentro de la entrevista, en ocasiones es una gran maravilla, ¿no es cierto? Pero después se presentan cosas medias extrañas. Y prácticamente eso pasa después del mes y medio al 2 meses de contratación. Entonces, ahí es donde es importante que tú puedas observar este proceso para ver más adelante qué pasa y poder validar lo que pasó en entrevista. Ahora, recomendación. La persona que hace el análisis no es el que entrevista, es una recomendación. ¿Por qué? Porque una persona que hace el análisis y encima hace la entrevista se va a parcializar. El grafólogo no entrevista. ¿De acuerdo? Primera cosa. Segundo, el grafólogo no debe leer el texto. Ojo con lo que te digo, por favor. O sea, suena raro, ¿no? ¿Cómo voy a hacer si voy a hacer el análisis de la escritura? Sí. Pero al decirte que no lo leas, es porque yo lo que estoy buscando es que tú no tengas mayor inconveniente en relación al proceso de parcializarte con la información que el evaluado, el analizado te está dando. Como te digo, no leas. Quiero que le cojas al texto como que fuera realmente lo que es, ¿sí? Una herramienta, un análisis en donde metemos números, ¿de acuerdo? En la selección en sí, vamos a sacar puntos a favor del candidato, aspectos a reforzar y recomendaciones de apoyo. Con base a lo que te acabo de decir, comienza a fluir directamente todo el ejercicio. Ahora, esta partecita es la que ya te expliqué un poquito. Aquí te hablo de presión, te hablo de la diferencia de la grafología, algo que quiero que sepas con respecto a la presión. Esto ya lo vemos más adelante, pero te adjunto este material para que lo leas un poquito más. La grafotecnia que tiene que ver con el tema de una revisión donde la persona, donde tú ya comienzas a revisar que ha borrado el escrito, que ha hecho alguna cosa, que ha borrado con papel químico, que ha utilizado algún tipo de aspecto. Eso es grafotecnia como tal. Ahí se dedica más a la identificación de sellos, autenticidad de firmas, que aquí sí te voy a enseñar un par de cositas. Estudio de papel, esclarecimiento de dobleces, veracidad y documentos dubitativos. Es importante que eso sí siempre lo conozcas. Y por eso te adjunto en el material, solo te lo informo lo que va a pasar. Ahora, primero, debes para preparar el análisis entender lo que es un trazo, un adorno, un pleno, un perfil, ¿sí? Trazo, recorrido escrito en un solo impulso. Quiero que sepas que la letra es en un solo impulso.
Pero puede ser la letra un poco más adaptativa. O sea, la persona puede hacer una bonita letra cuando se pone a trabajar en ello. De hecho, las personas que pasan grafología van a cambiar la letra. De hecho, y tú te vas a dar cuenta, vas a decir, no, pues, o sea, voy a darle algunos datos a la persona que está ahí. Entonces, es importante que lo consideres. Sí va a cambiarte la letra, ¿sí? Entonces, en la letra puedes hacerlo, pero en la firma, no. En la firma, sí, la persona que ya comienza a trabajar con firmas, ya se vuelve una persona mucho más difícil de identificar. Y aquí vienen cosas interesantes. La persona que comienza a utilizar el proceso de firmas comienza a involucrarse mucho más en el tema de rasgos. Ya comienzas a ver otro tipo de acción en relación a la vida en sí del ser humano. Con base a esto, el texto viene a ser un lado adaptativo de la persona. ¿Cómo quiere ser? ¿Sí? O cómo se muestra al exterior. Pero la firma, en cambio, es ella. ¿De acuerdo? Ya es más de esta persona, ya es una huella digital, ya es una cosa que no lo va a poder cambiar. Es por eso que un cajero o una persona que trabaja en una notaría o una persona que trabaja en un banco que comienza a hacer estos procesos de selección, perdón, no de selección, de revisión de documentos, se comienza a ir con respecto a la firma, ¿de acuerdo? Pero ahí vienen cosas muy extremas con respecto a la firma. Y es que un buen estafador, ¿sí? Lo que va a hacer en el tiempo es aprender en sí la firma como tal, los rasgos sí, pero lo que más aprende es la forma como mueve su mano el momento de hacer la firma el autor. Entonces ya es mucho más complejo aquí viene. Y para hacer una estafa de esta magnitud necesitará algún tiempo de práctica. Entonces quiero que comiences a verles estos datos porque es importante que lo comencemos a trabajar y entender. Luego dice, cresta, también se llama AMPA. Aquí se refiere a los trazos que aparecen en la zona de la zona media para arriba. Es la zona media, aquí te voy a indicar, es esta. Esta es nuestra zona media, donde está AMI, donde está el AMI, aquí. Esto es la zona media que tiene un script, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí para arriba es el AMPA, que dice justamente, que también se llama acá directamente cresta. Y luego tienes el pie, que es este de acá abajo, que también se llama bucle, ¿de acuerdo? Perdón, jamba. Y el churito, que lo hacen acá, se llama bucle, ¿de acuerdo? Es importante que comiences a tener estos conceptos. Ahora, ¿para qué sirve esto? Porque aquí ya empieza el momento más interesante para ti, que comienzas a identificar en dónde está la letra de la persona que tú estás en este momento analizando. Y vamos a ver si la persona se encuentra más en la zona superior, más en la zona media o más en la zona inferior. ¿Y cómo nos vamos nosotros a percatar? Voy a dejar de compartir y me voy a ir directamente. Permítame, por favor. Me voy a ir directamente al informe con el que estaba trabajando para que ya comiences a darte cuenta dónde está la persona como tal. Y está aquí el informe. Perfecto, ya lo encontré. Vamos a compartirlo. ¿Ya? Listo. ¿Me confirman si se ve, por favor? Solamente con un chat nomás ahí, rapidísimo. Si me ponen un pulgarcito, yo ya veo que se ve bien. ¿Ya? Aquí nosotros, en la primera partecita, tenemos esta parte. Mira, zona superior, zona media, zona inferior, simbolismo y zonas. Y hacemos esto. Esto quiero que hagas, por favor. Primerito, en tu texto, en el que tú ya lo tienes levantado, búscalo, por favor. ¿Ya? ¿Y qué vas a hacer? Vas a buscar primero una palabra que tenga pies, son estas de acá de las P's que tú ya viste hace un ratito, ¿ya? Y también que tenga crestas, que significa como la T, que esté para arriba, ¿de acuerdo? Una palabra compleja se llama de esta magnitud para que tenga acá arriba y tenga acá abajo, ¿de acuerdo? Una vez que lo haces, una vez que lo haces, vas a rayarle así como estamos observando ahorita aquí en el ejemplo. Quiero que veas cómo se lo raya. Haces esto.
En la punta de la parte más arriba de la cresta, te vas a la punta inferior del pie y de ahí rasgas esto, determinando, mira la letra S como se hizo grandota aquí, ya, si no lo hubiéramos rayado por aquí nomás, ¿no? Pero él sí lo hizo de una manera grande, entonces, por favor, necesitamos que vayas y le hagas ese tipo de ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a utilizar esta flechita, creo que ahí me ves mejor. Entonces, este rango, no importa porque acá la S ya lo hizo, entonces aquí lanzamos con nuestra regla en un proceso como tal. Una vez que lo haces, estos trazos, lo mides, ¿de acuerdo? Al medirlo, ves cuánto mide de aquí a acá, cuánto mide de aquí a acá y cuánto mide de aquí a acá, ¿sí? Una letra perfecta, ¿ya? O una palabra perfecta debería tener casi iguales. 3, 3, 3, 2, 2, 2, ¿sí? Bueno, ahí sería una letra más pequeña, pero más o menos es 3, 3, 3 casi siempre, que comienza a gestarse por aquí en una letra normal. ¿De acuerdo? Entonces, esto me va a dar a mí datos. Lo primerito, ¿qué me va a decir a mí? Que la mayor cantidad de su palabra, ¿ya? Se encuentra en la parte media. Esta es la conclusión. Ahora, aquí viene una cosa importante, que es muy o sea, es interesante que lo sepas. No puedes buscar solo una palabra. Ahí está la parte. Por eso es que la grafología se demora y es práctica, pero ahora te voy a dar de manera rápida y luego tú la vas a poder ir haciendo de una manera ya más compleja. Yo recomiendo que lo veas al párrafo que no te pedí en esta ocasión, pero cuando lo vayas a hacer el ejercicio, al párrafo superior, al párrafo medio y al párrafo inferior, y elijas una de estas palabras. A Gabriel, no hay ninguna palabra de esta magnitud, ahí cambia la cosa. Si no hay ninguna palabra, cosa que nunca me ha pasado en todos los años de experiencia en esto, pero si llega a pasar, ya buscarás una palabra que te permite entender un poquito el tamaño de esta letra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encontrarla y vamos a ver qué es lo que nos saca esta regla. ¿De acuerdo? Bien, voy a preguntar. Vamos a preguntarle aquí a la que me salga primerito. Jessica Ramos, ¿en dónde está más grande en tu caso? ¿Está en la zona media, en la zona superior o en la zona inferior? Vamos a ver otra persona por acá. Doménica, en tu caso, zona superior, zona media o zona inferior. ¿En En dónde está la mayor? en la zona Perdón, media. en la zona media. Muchísimas gracias, Doménica. Helen, tal vez usted me ayuda en la zona superior, inferior. Buenas noches, Gabriel. En la primera palabra tengo 3, 3, 3 y en otra palabra que vi tengo 1, 2, 3. Ajá, perfecto. Vea, Ahora le consulto, ¿en dónde está la segunda palabra? ¿En qué párrafo? O bueno, está más bueno, abajo. es grande, no es solo 3 párrafos, la primera está en el tercer párrafo y la segunda está en el 2, 4, 6, en el párrafo 7. Ya, muy bien. Ahora, ¿por qué hago este tipo de consultas? ¿Ya? Porque nosotros ahorita, como buena matemática, tenemos que promediarlo. Ahí está el ejercicio. Por eso es que se demora. Porque tú tienes que buscar toditas las palabras gestadas dentro de este escrito y promediar. El momento en que tú promedias, puedes sacar ya datos ya más reales. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando solamente de que en una parte lo hizo bien, en otra no. En una parte divagó, en otra parte le sonó el teléfono, en otra parte se limpió la cabeza. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Sí? En otra le vino un estornudo y le cambió. En otra se acordó. Acuérdense de esto y por qué se hace el promedio. Porque en un párrafo se acordó del amor prohibido que tuvo y ya no se quedó con él, no se quedó con ella. Y siguió adelante y te siguió escribiendo el proceso. Entonces, estos cambios nos hacen a nosotros y nos reflejan. Entonces, con base a esta primerita parte que te acabo de decir, si nosotros nos vamos a revisar qué significa, ¿ya? La zona media nos dice, mira, la zona media representa el yo emotivo, afectividad, emociones, presente o autocontrol. ¿Qué nos hace notar este simbolismo? Que es esencial en el momento que analizamos el escrito porque nos damos cuenta que la persona está en un plano emocional, en una parte más límbica, ¿de acuerdo?
Esta parte yo la reflejo, la reviso, la emparejo con los tres cerebros, con la teoría de los tres cerebros, reptiliano, límbico y neocórtex. Entonces, el neocórtex, y yo me voy más a la parte consciente, cuando tenemos crestas, cuando se va más para la parte de arriba. En la zona media me voy a la parte límbica y a los pies cuando me voy más al reptiliano, por darte una idea. ¿De acuerdo? Pero esto es lo que yo más o menos, en mi parte lo reflexiono de esa forma. Entonces, primerito, ¿qué vas a poner abajo de tu escrito? El sujeto analizado, porque no lo conoces. Ojo con esto, el grafólogo no debe conocerlo. Entonces, el sujeto analizado se encuentra más en la parte, en la zona media, lo que indica que él se maneja más con el yo emotivo, afectividad, emociones, presente o autocontrol. Punto. Ahí lo pones. ¿De acuerdo? Ahora, aquí te va a comenzar a saltar algunas cosas que son medias interesantes. A veces en una ley grafológica te dice introversión y en otra te dice extroversión. Aquí al final, sí, haces un barrido y te das cuenta qué es lo que más es preponderante. A veces es una parte de la ley grafológica que te habla de estos datos, pero no siempre coincide o se concatena. Primero. Segundo, porque algunas leyes van a algo en especial y otras, por ejemplo, a lo familiar y la otra va a la parte de trabajo. Entonces, puede ser una persona introvertida en el trabajo, pero es recontra extrovertido con los amigos. Entonces, ahí es donde comienza a decirte este tipo de análisis para que lo sepas. ¿De acuerdo? Primera parte, hemos evaluado. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de la ley, de las leyes grafológicas, lo primerito es lo que vimos ahorita, dónde se encuentra la persona. Vamos a ver hoy distribución, margen, dimensión, inclinación, presión y dirección. ¿De acuerdo? Pero vamos a verlo rápido. Eso sí te cuento, pues no vamos a medir todo el escrito. Después lo puedes ir haciendo. Distribución, mira, simboliza el orden de las ideas del individuo. Margen, trata la adaptación social del sujeto al medio. Dimensión, nos revela el nivel de expansión de las tendencias, impulsos y necesidades, autoconcepto, autoconfianza y grado de intro y extroversión. Inclinación, nos revela cuál es la necesidad que siente el sujeto de relacionarse con los demás. Presión, índice de energía del autor. Y dirección, indica el estado de ánimo, humor y voluntad. Vamos a la distribución primerito. Para llegar a la distribución, aquí ya te va a tocar medir, ¿de acuerdo? Aquí la distribución, te cuento, en un análisis grafológico es el más largo. Esta es la que más se demora, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente lo vas a hacer hoy, como te decía. Solamente te doy el concepto para que tú lo comiences a ver, lo comiences a considerar. Entonces, ¿qué te dice la distribución? Dice, simboliza el orden de las ideas del individuo, como lo vimos. El grafólogo debe buscar en todo el texto, por eso es que se demora, tanto los óvalos como las M, las letras M, y medir para referenciar el estándar y de esta manera poder establecer un valor y determinar la distribución. ¿Cuál es el estándar? En una misma palabra, miren esto, esta es la parte más importante de la distribución. En una misma palabra, la distancia entre letras es el equivalente a la mitad de los óvalos de las letras A, O, G y D. Cuando lanzo esto, saben quedarse así un ratito. Ya. Vamos a esta para aquí entender lo que acabé de decir. ¿Se ve o no se ve? Voy a volver a compartir mejor porque a veces esta partecita se me queda en la parte del propósito. Ahí. Ahí se ve, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si yo me voy a lo que dice la ley, dice, en una misma palabra, la distancia entre letras es el equivalente a la mitad de los óvalos de las letras. ¿Cuál es el óvalo de la letra? ¿Sí? Aquí es donde viene. ¿Cuál es el óvalo de la letra? Esta partecita. Voy a señalarlo. Esto es. Esto es lo que hay que medir. Entonces, si es que yo mido esto, me da un valor, ¿ya? Y me dice, en una misma palabra, la distancia entre letras. La distancia entre letras, ¿cuál es? Es de aquí a acá y de aquí a acá, y de aquí a acá, y de aquí a acá, ¿no es cierto? Esta es la distancia entre letras. Que si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una fallita, ¿le ven? ¿Ya? Pero el resto
está bastante abierto. Entonces, podemos decirlo que como está abierto puede ser una falla, tuviera que leer todo el texto para ver si es que realmente aplica o no. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Según la ley de distribución, las letras es el equivalente a la mitad de los óvalos. Aquí nosotros observamos que es más grande, totalmente más grande, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya la primera cosa que se nos viene a la cabeza es decir, es más grande que lo que nosotros estamos observando acá. Es decir, sobrepasa a esa equivalencia que nos está diciendo que debe ser la mitad de los óvalos que nosotros mantenemos. ¿Dónde se hace la medición? Si nosotros nos vamos al supertexto, miren, aquí están las mediciones que yo hago. Y estas mediciones yo ya las hago mucho más rápido. Aquí, mira, yo ya comienzo a hacer aquí. Yo me voy, yo te voy a ser sincero, con base a experiencia, me voy al párrafo de la mitad y en el párrafo de la mitad mido. Y lo mido así, ahí pongo algo que me llame la atención. Una vez que termino de hacer esto, ya le paso por todito, solamente viendo. Pero normalmente, cómo se hace al comienzo, que es la parte que más te demora, es comenzar a medir una por una, y comienzas a decir y a determinar si es más grande o más pequeño. Entonces, aquí ya lo comienzas a ver. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo vamos en la medición? María Elena Peñafiel, ¿qué me cuenta? ¿Está clara la parte de la medición hasta ahorita? Doménica Calderón, ¿para usted? Sí, todo está bastante claro. Perfecto. Diego Escobar, ¿para usted? Bien, sigamos. Luego nos dice, en lo que se refiere al ancho entre palabras, esta era entre letras, ¿sí? Este es entre palabras. Podemos determinar que viene de acuerdo a la mitad de la letra M. La mitad de la letra M. Si yo me voy acá, aquí está una letra M, como ustedes lo pueden observar. Me voy a hacer un poquito más grande. ¿Ya? Aquí está la letra M. ¿Ya? Y lo que dice, nuevamente, en el plano normal, debería darse de acuerdo a la mitad de la letra M la distancia entre palabras. ¿Qué me está diciendo con base a esto? Nuevamente, que está mucho más grande de lo que debería ser el escrito como tal. Está mucho más grande. Entonces, de igual manera, tengo que hacer una por una. Mira, aquí yo ya determiné 7 milímetros, 7 milímetros. Y yo ya saqué el número, aquí lo pongo solamente para acordarme y de ahí le paso con la regla. Todito esto le comienzo a pasar por la regla. Y comienzo a ver si se me comienza a promediar, si comienzo a ver que es un comportamiento adecuado, si comienza a darse. Porque en su mayoría, aquí ya vas a ver que son muy grandes, muy pequeños, otros que son más grandes, más pequeños. Una vez que lo sacas, ya lo tienes ahí, hasta ahí ya tienes la medición. Otra vez tienes que medir todas las líneas que tú comienzas a tener y vas sacando al final los datos y luego promedias. Y luego dice, en el caso del espacio interlineal, en cambio, se determina por la altura de las letras M. Aquí ya te comienzas a dar cuenta que la letra M tiene un tema muy importante dentro de la primera ley, que es la distribución. Entonces, me voy a la letra M y en la letra M nuevamente está por aquí, le hago el dato, saco cuánto es y debería ser 3 líneas. Como aquí también vemos nuevamente que es superior. Como todo lo que hemos visto es superior para esta persona en la distribución, vemos que tiene sus leyes. La primera dice distribución clara. Cuando su distancia entre las letras, palabras de interlineado es normal. Lo normal es lo que te enseñé, que es esto de aquí. Distribución normal es eso. Distribución normal significa que el individuo mantiene equilibrio mental y predomina la razón. ¿Ya? Luego, distribución confusa. No es posible distinguir un orden correcto. Aquí estamos frente a una persona con falta de ideas claras, organización, inestabilidad afectiva, ingenuo, con tendencias inconscientes,
Cuando las crestas y pies se entrelazan, podemos estar frente a un sujeto con falta de pudor. Ojo con esa parte. Es aquella persona que ahí mismo está todo. O sea, está todo en la línea media y ahí mismo está todo. Ahí se comienzan a entrelazar incluso tanto crestas y pies. ¿De acuerdo? Distribución concentrada, espacios inferiores al módulo más pequeñito o a los aspectos normales de la escritura, es entonces una persona prudente, reservada e introvertida. Ahí está clarito la persona como tal. Distribución espaciada, espacios superiores al módulo o a los aspectos normales de la escritura, es entonces una persona poco previsora, le gusta el aire libre y es independiente. ¿Se acuerdan que le vimos hace un ratito los lados positivos y negativos? Ahí yo te hablaba de esto. ¿Por qué? Porque este individuo para mí, esta persona que yo le he analizado, es una persona con distribución espaciada. Distribución organizada, cuando al analizar se observa que el escrito no mantiene ningún posible esfuerzo por parte del autor, estamos frente a un sujeto con madurez, buena adaptación y un alto nivel de cultura. ¿Qué es la organización? Cuando no tienes ningún posible esfuerzo, te das cuenta que todo es rectito y que también se conecta con con la parte, digamos, que vimos aquí, la distribución clara. ¿De acuerdo? Ahora yo les hago ahí una pregunta, así rapidísima a todos ustedes. Les hago una pregunta rapidísima. Si estamos buscando una persona para el área, para contabilidad, que sea asistente contable, ¿sí? ¿Cuál de estas distribuciones les interesaría que tenga para ustedes? ¿Sí? ¿Necesitan que sea una persona que mantiene el equilibrio mental y predomina la razón? ¿O necesitan que sea una persona con falta de ideas claras, organización e inestabilidad afectiva? Ahí está. Esa es la conclusión a la que sacas al hacer este tipo de ejercicios grafológicos. Eso es de lo que estamos sacando. ¿De acuerdo? Entonces tú dices, ah, no, pues yo para el perfil del cargo, a mí me pide, ¿sí? La jefatura o aquí, o así está el perfil, me pide que tiene que tener equilibrio mental y predomina la razón. Vengan las pruebas psicológicas de los 5, de los 1 5 antes de llegar a una terna. Tengo los 5 y veo que 3 tienen distribución clara, perfecto, ellos se van a la entrevista. Esa es la conclusión. Ahí comienzas a sacar conclusión. A eso es a lo que llevamos. No, pues es una persona, tal vez para un punto contador también puede ser una persona concentrada. Mira, en donde hablamos que una persona prudente, reservada e introvertida. También te interesa, pues está hablando de todo el valor de la empresa. Le pones en presupuestos que no quieres que nadie lo sepa, pues ahí también te conectas para sacar estos datos que te van a comenzar a dar buena información. Bien, vamos hasta ahí antes de llegar a la siguiente ley grafológica. ¿Qué opinan del ejercicio? Cuéntenme, vamos, cuéntenme, ¿qué opinan? Adriana Ortega, Gabriel, Sí, Helen, adelante. me parece interesante. Obviamente, ya cuando uno adquiere mucha experiencia en este ámbito, obviamente ya es como que uno ya sabe, o sea, solo con ver ciertas palabras entendería que uno ya puede dar un diagnóstico, algo cercano a cómo es esa persona, ¿no? Ahora nosotros estamos recién topando este tema. Yo ya lo vi hace muchísimos años atrás y sí me interesó bastante, pero era de parte de Argentina que venían estos grafólogos, entonces sí era un costo bastante elevado, pero siempre me Claro, interesó. Em, yo del ejercicio que veía anteriormente de esta persona, sí veo ahí en cambio estos rasgos de que no tiene consistencia, como que se va para arriba, para abajo, entonces yo ahí ya veo un desorden. Inclusive leí, que entiendo que no hay que leer, ¿no? Estaba ajá, leyendo y veía las faltas ortográficas. Entonces son eh, cosas que uno va analizando y uno ve qué tipo de persona es realmente, que tal vez le falta un poco de educación porque no escribe algunas cosas correctamente, pero uno ya tiene esas ideas previas, ¿no? Ahora con este conocimiento y sabiendo mucho más, obviamente uno ya se vuelve poco a poco un experto, como entiendo que es su caso, ¿no? Entonces sí es algo exactamente, Helen. súper interesante. Exactamente, Helen. Súper bien lo que usted me manifiesta. La idea es no leer. Sí, es lo Ujú. primerito, es no leer. Si vamos a tener faltas de ortografía en algún momento. Y cómo se lo determina es más por promedio. Ahorita te estoy enseñando una partecita del texto, una partecita Así chiquita. es. Lo Ujú. importante es cuando ya le ves en grande y comienzas a hacer los promedios justamente y le comienzas a trabajar. Ahí comienzas a tener hojas de trabajo súper aterrizadas. Yo en algún momento hice la parte de dibuje una persona, ¿no? Y Ajá, ahí también es interesante porque uno ve.
qué es lo que dibuja, dónde coloca ciertas partes del cuerpo, las manos. Entonces eso también es muy interesante. Totalmente, totalmente, Helen. Eso Ajá. ya es otro plano, otro tipo de test, pero sí, es súper interesante eso también. Súper bien, Helen. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. La idea es, síganlo trabajando, sigan, o sea, nos toca practicar. Miren, la grafología, esta parte yo te transmito justamente todo el conocimiento, pero es súper, súper importante que tú sí lo practiques. O sea, si quieres tú comenzar a tener esa expertise, comienzas a trabajarlo un montón, hazle la grafología a personas conocidas al comienzo, después comienzas a darte cuenta, comienzas a analizar, tiene que gustarte, y luego te vas a comenzar a dar cuenta que es mucho más rápido el ejercicio. Eso como una parte, una antesala. Bien. Ahora vamos al margen y disposición. Verán, en cambio, en el caso del margen, te dice, trata la adaptación social del sujeto. Voy a dejar de compartir para presentarte algo un poquito más profundo en la adaptación del sujeto, que me interesa a mí que lo tengas justamente en el factor de margen. Dame un minuto nada más y te doy la parte de la adaptación del sujeto como tal. Aquí está. Bien. Con respecto al margen, ¿ya? En el margen, acá te voy a compartir esta información. Lo que pasa es que todas las diapositivas de la carga del curso como tal, que es el curso más grande, te demoras un montón. Ahí, en ese curso, tú ves estas partes ya con medidas diferentes. Por eso es que hago estos énfasis, ¿de acuerdo? Decíamos que el margen dice, trata la adaptación social del sujeto al medio y se determina de acuerdo a su ubicación del texto dentro de la página. Al analizar los márgenes, consideramos una visión del cuidado que el autor tiene al hacer el escrito, ¿sí? La parte del margen ya es más suave, ya es más tranquila, ya no tienes que estar midiendo hueco por hueco, óvalo por óvalo, ya no tienes que estar haciendo en las Ms, nada de eso. En el margen o disposición ya te vas como acá, ¿sí? Y mira lo que yo hice aquí, ya comienzo a hacer rayas, yo trabajo mucho con un esfero verde, ¿no? Entonces ya hago estas rayas, mira. La hoja viene de aquí a acá. Primero tengo que ver que la mayoría de las líneas estén conectadas a ese espacio, ¿sí? Y lanzo la medición. Y mido y saco un determinante en una primera parte. En la otra también tengo que ver en la parte derecha, ¿no? En donde estamos viendo nosotros donde dice 2.5, ¿ya? También, ay, se movió, la vemos en la parte inferior. Ojo, en la parte inferior, si tú le pides que firme, ya invalidaste la parte. Y aquí está el nombre, miren, si le dejamos el nombre, pero el nombre es puesto por acá otro tema, y aquí tienes otro espacio. Él lo puso de esta manera, ¿sí? Él lo puso de esta manera, nadie le pidió que haga título, y él sí lo puso, ¿ya? Si ustedes comienzan a ver los escritos, yo le comienzo a hacer para atrás, mira. Aquí está clarito que el margen derecho es irregular versus este margen que está aquí tan preciso, ¿no? Pero existen muchos otros márgenes. O sea, quiero que sepas que existen muchos otros márgenes. Personas que se van hacia totalmente el lado derecho, hacia totalmente el lado izquierdo, se van hacia la parte de abajo completamente. Hay gente que no te deja, no te da ni espacio para ponerlo. Cuando eso sucede, ¿sí? Tú comienzas a ver esto. Margen superior. Puedes tener un margen ausente que te dice menos de 0.5 centímetros desde el borde de la hoja hasta el escrito. Persona extrovertida puede tener tendencia a lo vulgar. ¿Sí? De 0.5 a 1 centímetro desde el borde de la hoja hasta el escrito, persona descortés, necesidad de comunicación. Normal, de 1 a 2 centímetros. Esta viene a ser una parte de normalidad que lo dice el margen superior. Desde el borde de la hoja hasta el escrito, personas con buenos modales y cortesía. Grande es ya mucho más abajo, y el exagerado que está hasta aquí. Y créanme que me ha pasado. A veces yo he recibido personas con un margen exagerado y la persona no se da cuenta, sino que simplemente comienza a escribir y no se da cuenta que tiene que tomar en cuenta la parte de arriba y lo que va a escribir. Entonces ahí es donde te sacan estos resultados. Entonces aquí ya tuvieras otro factor con respecto a la ley en lo que significa el margen superior. Margen inferior
Puede ser ausente, pequeño y grande, ¿sí? Ausente, cuando no, ya no hay espacio, pequeño y grande. Esto también puede servirte si tú quieres determinar algo en este ejercicio. Yo normalmente les hago que firmen por la relación que te comento, pero si no, hasta ahí está súper bien, ¿de acuerdo? Ausente, pequeño y grande. Tú ya lo comienzas a determinar. Margen derecho, ¿sí? Ausente, grande, regular, irregular o decreciente. También hay personas que se van haciendo así. Y aquí nosotros tenemos igual, ¿qué significa cada uno de estos ejercicios? Te dice menos del 0,5 desde el borde de la hoja hasta el escrito, desde el escrito social, extrovertido, decisivo, impulsivo. Entonces ya comienzas otra vez a sacar información relevante para seguir poniendo en el cuadro resumen tuyo, para que al momento que lo hagas al finalizar, ya puedas determinar algunos datos muy interesantes con respecto a este ejercicio. Luego tienes el margen izquierdo, de igual manera, exagerado, creciente, decreciente, ausente, pequeño, regular y grande. Ahí sacas conclusiones que también te van a servir un montón dentro del ejercicio. Conclusiones como que nosotros tenemos en nuestro súper analizado, que lo tenemos hoy, en donde yo saco una conclusión que ya te voy a informar. Digo, margen superior grande, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla y digo, margen superior grande. En este caso, la distancia entre el borde y la primera línea es de 2.2 centímetros, por lo tanto estamos frente a una persona formal e introvertida acompañada con generosidad. Margen inferior inexistente, acá no aplica por lo que les comento. Margen derecho irregular, indica emotividad, inestabilidad e irregularidad de impulsos. Margen izquierdo pequeño, determina prudencia y dificultad en relaciones sociales. Entonces, esta es mi conclusión en relación al margen que nosotros observamos en esta ley grafológica. Si nosotros nos vamos acá, el margen dice, trata la adaptación social del sujeto al medio y se determina de acuerdo con la ubicación del texto dentro de la página. Entonces, tú lo podrás ubicar, ya lo ubicas y sacas esta información con respecto a la persona. Súper relevante, súper interesante y ya tienes un dato más con respecto al margen como tal, ¿de acuerdo? Esta viene a ser nuestra segunda ley grafológica analizada. Ya tenemos distribución, tenemos margen, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Vamos, que aquí me pasé un poquito. Dimensión o tamaño. Acá en la dimensión o tamaño nos dice a nosotros, esta se concatena un poquito con la distribución anterior. Aquí lo que nosotros observamos es medidas que comienzan a tener justamente los escritos. ¿Qué nos dice la dimensión o tamaño? Nos dice, nos revela el nivel de expansión de las tendencias, impulsos y necesidades. Autoconcepto, autoconfianza, grado de intro y extroversión. Dependiendo de tú lo que quieras comenzar a enfocar, aquí te habla del módulo. En grafología hay muchas veces que se habla de módulo. ¿Qué significa el módulo? Podríamos llamarlo como la parte normal, ¿sí? Como que fuera un escrito normal, que es lo que vimos hace un momento. O también lo que más se aterriza en todo su escrito, ¿de acuerdo? Pero en este caso ya te habla de un módulo que ya está determinado y te dice, medida de las vocales con excepción de la U y se obtiene una medición de 2.5 y 3 milímetros, ¿sí? Crestas y pies entre 9 y 11 milímetros y su anchura no puede sobrepasar el 80% de la altura. Para determinar una mayúscula es de 9 y 11 milímetros. ¿Qué es lo que nos dice esto? Es la expansión de las tendencias. Aquí yo te incluí también en este material un resumen para que sea más fácil para ti. Mira, y dice, una letra muy grande, más de 4.5 milímetros, característica, llama la atención, egocentrismo, complejo de inferioridad. Letra grande, más de 3.5 milímetros, extroversión, vitalidad, comunicación y generosidad. ¿Sí? Módulo es la parte central que aquí ya te enseñé justamente acá, que aquí dice 2.5 y 3. Espontáneo, sociable con equilibrio emocional. Muy pequeña, ¿ya? Menos de 1.5, problemas de relacionamiento. Rebajada,
zona media, sobrealzada, baja, creciente, decreciente, ya te voy a explicar eso, que me parece súper genial esa parte, cuando te comienza a hablar de irregular, uniforme, extendida, apretada, aumento de tamaño, movida o sobria. ¿Cuándo es esto? Cuando yo me voy para acá y me voy a este cuadro, a esto de aquí. Mira, esto quería que observes. A veces en los escritos también vamos a encontrar esto. Comienza a ser decreciente, comienza a aumentar, ¿sí? Comienza a ser sobrealzada, creciente, extendida, aquí que voy a hacer hasta media filiforme. Comienza a ser la persona, ¿no es cierto? Y aquí está, este es el cuadro resumen, aquí está todo esto, por eso quise que tú tengas el cuadro resumen para que comiences a determinar. Entonces, si yo me voy acá, donde estamos a este cuadro resumen, tú ya lo comienzas a sacar todos estos datos, ¿de acuerdo? Este ejemplo también te lo voy a pasar para que lo comiences a ver y también lo puedas comenzar a identificar. Entonces, con base a esto, ¿qué es lo que nos dice? En dimensión o tamaño que revela el nivel de expansión de la tendencia, podemos determinar y nos vamos acá. Yo me voy acá, aquí está, mira, 2 milímetros uniforme, reflexión, orden, perseverancia, monotonía. ¿De acuerdo? Y ya saco otra situación más con respecto a esto. El tamaño de la letra y el tipo de la letra. ¿De dónde saco esto? Tamaño de la letra en la medición y el tipo con base a esta revisión que estamos dando, gracias a la revisión en el cuadro resumen que te acabé de pasar, que está aquí. Listo. Siguiente ley grafológica. Hasta aquí preguntas, por favor. Vamos. Presión. La presión es el índice de energía del autor, sus sentimientos, vitalidad e instintos. Esto es súper interesante cuando hablamos de presión. Nosotros nos damos cuenta de algunas cosas. Primero que nada, en el tema de presión, nosotros tenemos que darnos cuenta de los movimientos, si son firmes, si son medios flojos, blandos, que aquí lo dice, duro, y el tipo de relieve. Cuando nosotros trabajamos en grafología y no tenemos un microscopio como lo puede dar un microscopio electrónico, como lo puede ver en la grafotecnia, solamente nos dedicamos a la revisión de relieve. Por eso, y aquí es donde viene, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando yo te pido la hoja de papel bond? Cuando yo te pido la hoja de papel bond es para que tú puedas ejecutar ese nivel de presión y que realmente eso se pueda observar al reverso de la hoja. Entonces me dice, miren, relieve alto. Se aprecia un contraste elevado entre la tinta y el papel donde se escribe. Denota vitalidad, equilibrio psíquico y capacidad de trabajo. Personas extrovertidas e independientes que tienen la necesidad de sobresalir por encima del resto. Impone su criterio por encima de los demás. Adquiere más valor cuando la escritura además es ordenada, simple y clara. Entonces, solo tienes dos, relieve alto y relieve bajo. ¿Por qué? Porque al ojo del grafólogo no puedes medir la profundidad que lo puede hacer un microscopio electrónico de la letra, que ahí sí podríamos hablar de tensión. Pero en relieve solamente es de esta medición. ¿Cómo lo puedes hacer? Obviamente observando en el reverso de la hoja. Quiero que tú le des la vuelta a la hoja que tú tienes al momento y te has de dar cuenta que en la parte de atrás siempre hay algo, pero en ocasiones no. En ocasiones no se puede notar que hubo un escrito, no se puede determinar que realmente hay una acentuación a ojo de grafólogo, no microscopio, y ahí lo que tú puedes determinar simplemente es que es un relieve bajo, en donde determinas escritura descolorida que apenas se aprecia sobre el papel, persona lenta de ideas, egoísta, narcisista, que depende de los demás, muy influenciable por estos y su personalidad es absorbente, ¿sí? Mira cómo lo comienza a determinar esta parte de la presión que te comienza a decir el factor grafológico. ¿De acuerdo? Y ahí estamos justamente dentro de la presión como tal. Presión. Recuerda, eso es el índice de de energía del autor, en donde se determina sentimientos, vitalidad e instintos. Bien, hasta ahí preguntas, por favor. Ya, yo voy a preguntar a alguien por acá cómo vamos en este proceso. María Elena, ¿cómo nos va? María Elena Peñafiel, ¿cómo vamos del ejercicio? ¿Está quedando claro todo esto, por favor?
Vamos más abajito. Vamos con Matías Chacón. ¿Está quedando claro tal vez, por favor? ¿Alguna pregunta que tengas? Bien, parece que está o súper claro o nos quedamos. Ruth Gabriel, Quija, una consulta. dígame por favor. Hay tal vez ahora con esto de la IA, donde uno pueda escanear, por ejemplo, un documento y automáticamente ya te dé toda esta información. Sabes que yo te voy a ser muy sincero y les cuento a todos los presentes acá. Yo estoy ¿Ya? creando esa herramienta, pero, Ok. pero, no la inteligencia artificial debería saber cómo medirte y debería Ajá. buscar otro nivel de medida. Entonces, Ya. la medición de la inteligencia artificial sí puede darse en el tiempo. O sea, de acuerdo a lo que estamos observando, sí lo puede hacer, pero a mí más me interesa medirle para no presentar esos datos a la inteligencia artificial. Yo lo que hago personalmente es hacer la medición de manera manual y luego le subo los datos para Ya. generar una validación de acuerdo a este contenido. Bueno, al contenido profundo que tengo yo, que es de 600 diapositivas. Entonces, de acuerdo a ese contenido profundo, yo hago la validación una vez que saco estos pequeños datos. Entonces, la inteligencia artificial sí lo hace y en el tiempo lo va a hacer. Le cuento que tiempo atrás nosotros hacíamos con un instructor que también trabajábamos juntos en el tema de grafología, lo trabajamos en un Excel. Y en Excel hacíamos la medición. A él no le gustaba rayar justamente las hojas, a mí me gusta rayar las hojas. Ya. Entonces, a él no le gustaba rayar y él justamente lo veía en ese Excel, sumaba, hacía todas las mediciones, como lo que estoy diciéndote ahorita. Él lo hacía en Ujú. el Excel y le salía bien, le salía bien. Pero él, me di cuenta que él se demoraba 2 horas en el Excel y yo me demoraba 2 horas manual en hacer un informe. Ya. Entonces me quedé en el manual para no hacerme mucho problema por los ojos y por todo eso. La verdad me quedé con el manual. Pero lo que Ujú. sí te digo que al momento me está aportando muchísimo es en las conclusiones y en los desarrollos gracias a la revelación profunda que tengo de diapositivas y de contenido. Entonces ahí Ya. sí la inteligencia artificial sí ha presentado ventajas y también porque ustedes saben que la inteligencia artificial, si bien es cierto, es lo que está ahorita entrando con fuerza, pero todavía existen algunas fallas. Entonces, Ujú. yo lo que hago es la revisión y también lo valido con base a lo que yo conozco y veo si es que Claro. realmente es o no es. Y sí, me ha dado el 80% de efectividad, o sea, por darte un número, ¿de acuerdo? Sí ha habido unas dos que Ujú. tres que digo no es por ahí, pero para O que sea, la sepan. Sí, confiabilidad todavía falta. todavía no, todavía no. Y Ajá. de hecho, en un curso, había una persona hace poquito que dio un curso. Una persona me dijo, no, no es que así no puede ser, no quiero medir todo el día. O sea, ella se sentía frustrada en esa parte y se Ajá. levantó, ese rato pagó la inteligencia, el chat y lo pagó en ese tema, le tomó una foto, le subió y el chat no pudo contestar. Ajá. Entonces, ahí Ya. te digo que, y por eso con todo probado, o sea, realmente sí Ujú. puede funcionar para conclusiones y recomendaciones, pero dándole el criterio de formación, Claro, porque si así no es. el chat Ujú. va a coger de todos lados y no va a la escuela que a ti te interesa que la saque. Claro, pero Entonces, es ingresar información, entiendo. Tienes que ingresar toda la información de forma claro, que ya con esa información lo pueda hacer y ya saque sus conclusiones. Y eso es una prueba, error, hasta que realmente te dé el 100% de lo que debe salir, ¿no? El informe. exactamente, ese es el ejercicio, Ujú. pero que es un buen soporte, es un Claro. muy buen soporte. A mí sí me ayudó muchísimo porque vi el soporte que me daba, ¿no? Porque me daba Ujú. este tema. Por ejemplo, yo lo que les daba, las 3 cosas que yo determino para incluso en procesos de consultoría. Yo hacía toda la relación o en selección de personal, hacía la recomendación y de ahí validaba con la inteligencia artificial y decía, ah, sí, perfecto, sí se conecta, o sea, sí tiene mejor validación o la mía está más aterrizada. Entonces, eso sí hacía, es un factor comparativo incluso para validar más del proceso del Exacto. informe. Ajá. Ya, Ujú. gracias, Gabriel. De que, muchas gracias. Entonces, presión de la escritura. Y ahora vamos a la inclinación. La parte de la inclinación para mí es súper interesante y les voy a pasar con cómo comienza a ser parte de la inclinación. Mira, la inclinación, en cambio, dice, nos revela cuál es la necesidad que siente el sujeto de relacionarse con los demás y formar parte de ellos. La inclinación está íntimamente relacionada con la intro y extroversión del ser humano, de su lealtad y el control que presenta de la emotividad.
Para el análisis de la inclinación se visualizan las palabras y letras en función del eje perpendicular de la hoja en la que se ha escrito. Como módulo de la inclinación será tomado como dentro de la normalidad de la escritura que se presente ligeramente inclinado o vertical. Y aquí tú te das cuenta, mira, aquí están incluso datos, números. Dice, escritura inclinada, dextrógira. La inclinación es de hasta 5 milímetros hacia la derecha del eje vertical. Hasta 5 milímetros. Entonces, ¿cómo debes hacer la medida? Coges con una regla, lo haces en un 90 grado y con un graduador le ves los 5 milímetros. Ese es el ejercicio. Por eso es que algunos grafólogos utilizamos también el graduador, en donde le ponemos ahí y le vemos justamente que nos dé esa inclinación con la letra. Ahí te puedes ir un poquito a las crestas para ver cómo está esa inclinación y comienzas a revisar. Igual, ahí sí, revisa todo el escrito, no es tan profundo, es más bien más rápido. Y es súper interesante. Dice, se encuentra en personas objetivas y extrovertidas con necesidad de atención, expresivos, comunicativos, a la vez que realistas, tienden a la espontaneidad y sociabilidad con un afán por progreso y actividad. Vertical o recta, este es 90 grados. Se relaciona con personas con un adecuado nivel intelectual. La razón se impone sobre los sentimientos. Mira, persona orgullosa, fría, indiferente, tiene tendencia a la introversión. Son personas que es difícil establecer relación, alta capacidad de observación. Tienes un financiero puro ahí, ¿ya? Y también tienes otras que es oscilantes. Aquí incluso aquí está, mira, esta es una escritura desigual, ¿no? Este es oscilante, a veces es para acá, a veces así, a veces es destróquica, a veces es levógira. ¿Y qué significa esto que te acabo de mencionar? Cuando hablamos de levógira es al revés, es al contrario, no hay necesidad de profundizar mucho. Si hablamos de que aquí es una persona objetiva y extrovertida, la que está para el otro lado es una persona más que tiende a la introversión. Eso significa justamente en temas de inclinación y ya sacas conceptos y dices, la inclinación nos revela cuál es la necesidad que siente el sujeto de relacionarse con los demás. Inclinación. Una vez de que terminas la parte de la inclinación, te tienes que ir de ley a la parte de las líneas, ¿sí? Y aquí viene uno de los puntos más interesantes y me voy otra vez al informe. En el informe y en los documentos que tú comienzas a ver, y aquí le voy a rayar, está acá más abajito, aquí mira. Yo le hago una revisión, siempre entre los 3 párrafos, le hago al párrafo inferior, al párrafo del medio, perdón. El de arriba, normalmente el evaluado lo que hace es con muchísima fuerza, trata de hacerlo bonito. El del medio ya es él, y el tercero está cansado, lo que te dije hacia el comienzo. Por eso me voy siempre al del medio. Y a veces, no a veces, yo creo que un 70% de las veces, yo me encuentro de que la parte del medio es la que más datos me da, el párrafo del medio que podríamos observar aquí, ¿ya? En relación a todo lo demás del escrito. Aquí tú ves, mira cómo está acá arriba. Esto es un ejercicio de fuerza que él está haciendo en la parte inicial. Aquí está haciéndole con mucha fuerza para determinar esto. Mire, sube y en el otro cambio baja. Entonces dice, estoy bajando, me voy a quedar recto. Aquí trata de quedarse recto y aquí, recién aquí comenzamos a ver algo diferente. Entonces, mi forma de sacarlo fue de esta parte de acá, porque la parte de acá está totalmente oscilante. Y esto es porque el primer párrafo, como te acabé de mencionar, siempre tiene algunos datos que no nos va a dar una prueba fehaciente. Yo recomiendo la del centro, como nosotros estamos viendo acá, en el análisis en sí, para que lo podamos observar directamente. Entonces, ahí en este caso, vamos a acá, nos dice lo siguiente. Acá están todos los conceptos, es para que tu manejo, y aquí está la dirección e inclinación. Mira, te dice horizontal, ascendente, descendente, cóncavo, convexo, serpentino, escalonado, escalonado también y variable, ¿sí? Al comienzo nosotros vimos que en la primera parte de este escrito era variable, si ustedes se dieron cuenta ahorita, era variable, pero si es que yo profundizo en el variable, tengo que tomar en cuenta que todo su escrito debe estar variable. Esto es un error nomás de él. Esto es un error, ¿de acuerdo? El resto tú ves que más bien tiene tendencia descendente, no tan fuerte, pero tiene una tendencia descendente, porque aquí es la parte variable. Como es el primer párrafo, como te digo, yo ahí sí lo pongo como duda, ahí yo en la primera parte no lo considero tanto, me voy más a la parte del medio por experiencia, me ha servido bastante. ¿Por qué? Porque la parte variable, si la parte variable tú le ves en todo
si fuera todo como el primer párrafo, ya estaríamos hablando justamente de una persona variable en este ejercicio de dirección de líneas u orientación. Recuerda qué significa estado de ánimo, humor, voluntad, estabilidad emocional, reflejo de constancia y estabilidad, así como el grado de madurez del sujeto en su conducta, principio y convicción. Una vez que hemos visto las direcciones, ¿sí? Vemos que todo este texto me puede dar datos interesantes. Los datos que yo saqué en este ejercicio, que me voy a ir al análisis grafológico, me da toda la parte superior. Y aquí encuentro todito esto, mira. Todos estos determinantes. Este es el cuadro que yo subí a Helen, que te conté. Este subo. ¿Ya? Entonces, saco todos estos datos y después saco la firma. ¿Qué debe hacer el grafólogo? Validar que si en la parte del texto dice tendencia a la extroversión, en la firma también debería decirme tendencia a la extroversión. Porque si en la parte del texto me dice tendencia a la extroversión y en la parte de la firma me habla de introversión, significa que el sujeto está teniendo una gran cantidad de adaptación. Y la adaptación, lo que me va a dar por conclusión, es que en la entrevista la persona estuvo mirándome a los ojos tan atento a todo lo que decía, que realmente no se presentó como es. Me está diciendo que en la parte de este proceso que se comienza a adaptar tanto que va a quedar en estrés en el tiempo. Si es una persona introvertida en firma y yo le veo en el texto extroversión porque se adapta y le pongo atención al público, a los 6 meses es una persona que quiere salir corriendo de la organización y me va a afectar. Es una persona introvertida en firma y le pongo en ventas, el resultado es que la persona se deprime, al mes no me va a vender, a pesar que los resultados pueden ser distintos. Entonces, ahí es donde tú tienes que comenzar a trabajarlo para hacer esta validación en firma. Y es por eso que cuando nosotros entramos a la firma como tal, primerito, tienes que determinar si es que es o no real la firma. Primerito, ¿sí? Y aquí hago un paréntesis antes de regresar a esto. ¿Alguna vez a ustedes en el banco se han dado cuenta ustedes, sí? Perdón un ratito, veo algo en el chat. ¿Puede existir combinación en la presión de escritura que determine dos tipos de personalidades o tendencia de comportamiento? La combinación en relación a la presión de escritura, sí puedes observarlo, sí podrías observarlo. La verdad, puedes tener con base a toda esta información muchas cosas. Es por eso que debes revisar la del medio. ¿Sí? Es por eso que debes revisar la del medio, por lo que tú me estás diciendo, y prácticamente sin leerte la pregunta, sí nos pasó en la inclinación de las líneas. Ahí sí te puede pasar. Entonces, sí puedes adaptarlo, por eso revisa siempre el párrafo del medio. ¿Sí, Evelyn? Eso para comentarte. En el análisis de firma, primerito, determinar si la firma es verdadera o no. Eso es lo primero. A nosotros en nuestro país, acá en Ecuador o en cualquier parte del mundo, cuando tú te vas a una caja, en ocasiones te dicen o te decían, porque ya no funciona tanto así, la firma no corresponde a lo que está en la cédula. Pero ahí viene algo que salta muchísimo la duda y soy una persona que siempre está molestando en eso. Y es el hecho de que las personas nunca, y aquí viene el punto, nunca cuando están en el registro civil firman tranquilos. Primero, porque no firmamos en papel directo o no firmamos en un sitio recto, sino que firmamos en un equipo que está medio arriba. Segundo, el esfero no es tan adecuado porque a veces hasta tiene un cable y eso te puede alar, ¿de acuerdo? Tercero, ese proceso lo que nos da a nosotros es un ejercicio de tensión si la funcionaria o el funcionario del registro civil está bravo. ¿Qué nos pasa o nos apura? Entonces, si todas estas cosas pasan, la firma que yo tengo en la cédula no va a ser la que yo soy. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo a las personas cuando vamos a analizar firma? Primerito, revisen que sea una firma verdadera, ¿sí? ¿Y cómo revisamos una firma verdadera? En primera instancia, aquí tienes una firma verdadera, que va a ser la de nuestra izquierda, ¿ya? Que es esta de aquí, y esta es una firma falsa. ¿Cuál es la diferencia?
quiero que tú veas, ¿ya? Quiero que lo hagamos con mucha relación. Esta parte que estoy encontrando aquí, que se llama ataque, ¿sí? Es donde empieza el escrito, y el escape que está aquí. Estas dos cositas es la primera cosa que quiero que revises en una firma. Ataque y escape. Tal es el caso que si tú quieres falsificarte tu propia firma, no puedes. Porque el ataque y el escape son totalmente automáticos, son reflejos. Entonces, si yo pongo aquí los microsegundos que me demore en poner el espero y comenzar a firmar, esto que está aquí me genera esta huella de ataque. Escape es cuando termino la firma, que siempre va a tener un nivel de presión diferente porque el esfero, porque yo soy así como tal, levanto ligeramente y lo tengo acá. Y tú ves que termino con otro tipo de presión. Acá mira la diferencia. Mira cómo termina la firma acá, ¿sí? Y mira cómo termina esto de aquí. Entonces, este es el mejor ejemplo para determinar primero si la firma es verdadera o falsa. Si a ti te llega un escrito, si te llega una papeleta de retiro, un cheque, si te llega un contrato, primerito, revisa ataque y escape. Si el escape es así, ya frena ahí un ratito y pasas a la siguiente acción de revisión. ¿Cuál es la siguiente acción de revisión? Ver que la persona no titubee el rato de firmar y que no la dibuje. Si tú observas esto es rápido. Es rapidísimo. Si vienes acá, ves que la persona está dibujando, hay temblores. Mira este bucle que está aquí con temblor. Mira este micro frenado. Aquí se para la persona y sigue para acá. Entonces, recuerda, ¿viste ataque o escape y ya te dio dudas? Revisa si no es dibujo. Aquí tienes que determinar si es que la persona no es una persona adulta. Ya hablamos de una persona adulto mayor. Si la persona es adulta mayor, aquí tienes que hacer otro tipo de revisión. ¿Ya? No estamos en eso, pero, por ejemplo, cuando damos de seguridad a cajeros bancarios, por ejemplo, y nosotros detectamos esto, inmediatamente tiene que llamarse a pedir una autorización superior. ¿Por qué? Porque puede ser un adulto mayor que está mandando a que le saque la hija, pero también puede ser un adulto mayor que le están asaltando. Entonces, esto es importante que se revise. Una persona con efectos de alcohol va a salir igual esto de aquí, así como lo estás viendo. Una persona con efectos de una enfermedad que está comenzando a darse en su cabecita, también te puede dar estos valores. Pilas con esa parte. ¿De acuerdo? Y la última que viene a ser eso, que ya vimos nosotros, el dibujo, el ataque, escape. 2, dibujo. Y ya estas dos pasa la prueba, nos vamos a la tercera que habla de la presión. Quiero que te des cuenta de este bucle, como tiene la presión aquí, y acá como se presenta la presión. Es una presión diferente de un ser humano distinto. Este es un ser humano distinto al ser humano que está acá. Este es diferente, porque el rato que hace esto como un movimiento automático, la persona lo refleja. Pero en cambio acá está poniéndome menos presión en el ascendente y más presión en el descendente. Entonces, ahí ya te das cuenta. 3 cosas para reflejar. Primerito, si existe espontaneidad en la firma o no. Si no existe espontaneidad, el grafólogo puede decir ese momento hasta aquí. No puede seguir adelante con el proceso. ¿De acuerdo? Aquí está dibujo, presión, ataque, escape. Y bueno, ¿qué es la firma como tal? Esto es importante que nosotros lo veamos. Es el nombre y apellido. Eso debe estar en la firma. El resto, ¿sí? El resto es otra cosa. Primerito tiene que verse la firma, el nombre y el apellido. ¿De acuerdo? Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, acá, mira, firma legible, ¿sí? Primero debe ser legible. Si es ilegible, es diferente. La firma legible. En el caso de que la firma sea legible, estamos ante un sujeto con las ideas claras y objetivos marcados, que se identifica a sí mismo y es responsable. Persona equilibrada, con autoestima alta y comportamientos responsables. Si es una persona que tiene una firma ilegible, en cambio, determina ansiedad e impaciencia, o que puede eludir su responsabilidad, porque tacha o invalida su nombre. Ojo con eso. Ahora, debes considerar que también, como te decía hace un momento, si es una persona de negocios,
que todo el tiempo está firmando órdenes de compra, pues ahí la cosa cambia, ¿no es cierto? Ahí no le determinas la legibilidad. Le puedes poner la firma es ilegible, pero en relación a lo que la persona trabaja. Pero eso en el grado de profundidad que le des al análisis, pero si no, simplemente el grafólogo dice firma ilegible, punto. Aquí tienes tres aspectos, legible, algo ilegible y legible completamente. Mira, esta es una firma legible completa, esto es algo ilegible y esto es ilegible completo. ¿De acuerdo? Ahora, a veces las personas dicen, Gabriel, pero yo siempre pongo, yo he escuchado que hay que poner una rayita, hay que hacer alguna cosa. Claro, eso se llama rúbrica, ¿sí? Eso es rúbrica, es diferente, ¿ya? Lo que es rúbrica es diferente en sí a la firma. Entonces, primerito, determinamos legibilidad. Luego, igualito, dimensión o tamaño. Firma pequeña, tiene un tamaño por debajo de los 12 milímetros. Se relaciona con personas que tienden a la introversión. Mediana, el tamaño es entre 12 y 18, ¿sí? ¿Qué te dice? Que es centrada y cautelosa. Grande, cuando pasa los 18 milímetros de altura. Nosotros tuvimos una alcaldesa en Guayaquil, ¿sí? No voy a decir nombres. Ella firmaba inmenso. Sí se han de acordar las personas de Guayaquil y las personas que tuvimos el honor de conocerla y verla en la tele. Ella firmaba inmenso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es una actitud diferente al resto, ¿sí? Ahí te dejo esos datitos para que lo comiences a decir, ¿de acuerdo? A referenciar. Y luego vienen los tipos de firmas donde tú comienzas a tener, aquí te he puesto un cuadrito para que sea más fácil para ti, ¿ya? Y dice, una firma simple o una rúbrica simple. Yo me voy por acá, ¿ya? Y me dan datos. Complicada, curva, angulosa, mira todos los ángulos. Guirnalda, esto es como un escrito en guirnalda, mira. Y filiforme cuando representa una sola línea. Entonces, como tú puedes ver, todas las leyes grafológicas que te acabé de presentar, tanto de texto como firma, primero se enfocan a una determinada condición. Una vez que se determina esa condición, tú puedes hacer un cuadro final, como lo estás observando aquí, ¿ya? Subes esa información o la determinas y puedes determinar procesos de selección o no con base a estos. Por ejemplo, mira, en conjunto se observa un perfil sólido en razonamiento, enfocado en resultados, energía interior y resiliencia personal, pero que requiere refuerzo en habilidades de flexibilidad, emocionalidad, adaptabilidad al cambio y apertura comunicacional para consolidar un liderazgo efectivo. Acá comienzas a encontrar ya recomendaciones, que es las que te comenté que nosotros normalmente las sacamos, ¿sí? Y también con esto te permite determinar si tú podrías en algún momento incluso hasta sugerir un proceso de capacitación para que la persona en todo su ejercicio de trabajo realmente pueda ejecutar algunas acciones de altísimo valor que comiencen a reflejar lo que tú necesitas. Incluso, mira, cuando hay procesos de revisión para jerarquías superiores, cuando se hacen, ustedes saben, cuando estamos trabajando en una selección de personal para altos ejecutivos, para gerentes o algo por el estilo, yo sí te recomiendo que lo hagas a profundidad, podrías ejecutar un proceso de grafología y el resultado en el tiempo van a ser buenos datos. Eso lo puedes validar con base a lo que tú tienes en tu entrevista de trabajo y lo vas a sacar para ver cómo se comienza a involucrar la persona. La grafología no solamente es lo que viste ahorita, ahorita es un abre boca, ¿de acuerdo? Es un abre boca de lo que es la grafología como tal. La grafología tienes que medirla, hoy te di por lo menos la parte de la medición súper interesante para que ya lo puedas comenzar a ver. Existen combinaciones, por ejemplo, te dice, cuando la inclinación es levógira, es dextrógira y el texto es recto. La dirección de la línea es recta y te determina otro dato. Entonces, el análisis grafológico es mucho más profundo. Yo te invito a que lo leas al material que te voy a enviar, si es que tú así lo requieres, lo voy a hacer directamente al correo electrónico. Por favor, las personas que deseen escribirme o a la parte de soporte que está siempre trabajando en eso,
Esta persona te va a contestar, te va a ayudar enviando toda esta información y te va a ayudar un montón en todo ese ejercicio para que sepas un poquito sobre ello. Yo también, te cuento, yo también estoy aquí, si es que tú quieres preparar un ejercicio, tú lo haces, ¿de acuerdo? Y me mandas y yo te hago una revisión y te contesto por correo. No hay problema. Yo lo que quiero es que tú comiences a ver esa posibilidad de comenzar a ejecutar estos lineamientos en el proceso de recursos humanos. Puedes buscar una persona que no sea la que entrevista, eso sí, y que te permita realmente ejecutar todos los ejercicios posibles para que lo comiences a trabajar. Sin más, como empezamos puntualitos, también termino puntualito. Quiero enviarte una encuesta de satisfacción, que es importantísima para que nosotros lo tengamos como 3.0. Ahí, por favor, ponle lo que tú justamente has visto acá en el curso. Recuerda, mi nombre es Gabriel Caicedo, esto fue grafología, búscale como grafología nada más. Y también, si tú llenas y quieres profundizar en todos estos conceptos, solamente hay una partecita que dice, ¿quieres recibir información sobre este curso? Pones sí o no. Si tú pones sí, te va a llegar información y por estar en este curso tienes el 50% de descuento para que lo puedas trabajar. Eso ya va a depender de ti si quieres profundizar o no. Si no quieres profundizar, no te vamos a molestar ni nada por el estilo, pero si quieres profundizar, lo haces. Existen cursos virtuales, presenciales, online y recuerda, ahí sí, la práctica se hace al maestro. Muy bien. Con base a esto, les agradezco infinitamente. Les pongo el código que es para descarga de sus certificados, que es el 6646. 6646. Y para terminar, las personas que deseen prender cámara, por favor, háganlo, que esta fotito también valida su asistencia y nos ayuda un montón. Muchísimas gracias, Gustavo. Ya aprendimos. Vamos acá a Adriana, muchísimas gracias. La tenemos a Katy, Carla, Ronald, muchísimas gracias, Adriana. Javier, mucho gusto. Ruth, Catherine, Helen, María Elena Peñafiel, muchísimas gracias. Perfecto, ahí está, totalmente. Vamos por acá. ¿Alguien más? Katy, perfecto, gracias por prender la cámara. Helen también, muy amable. Evelyn, muchas gracias. Sí, vamos prendiendo. Si no, no se preocupen. Igual esta foto, si quieren, me la piden, no se preocupen, ahí también las tengo, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Miriam. Zoe también, muy amables. Bien, 3, 2, 1, todos digan grafología. Sí, ahí sí, 3, 2, 1. Eso, bien, muy bien sonreído. Carlita sonrió bastante bien, muy bien, Carla, muy bien. Bien, ahorita ya solamente registro, por favor, denme un minuto. Y les agradezco por este proceso. Para terminar, ¿qué les pareció? Del 1 al 10, ¿qué les pareció? A ver, pónganle ahí en el chat. Vamos, del 1 al 10 y quedan ustedes servidos. Muy amables, por favor. Del 1 al 10, muchas gracias. Hasta una próxima. Gracias por todo. Cuídense mucho, bendiciones y nos vemos más adelante en cualquier cosa que deciden. Recuerden, mi nombre es Gabriel Caicedo de 3.0 Consultores y cualquier cosa estamos para servirles. Hasta una próxima. Gracias por todo. Transforma